Gracias a todos por venir. Estamos aquí para celebrar esta unión de amor y compromiso. Ellos son como esa imagen bien definida que veo en el Blu-ray que me gané cuando pasé la tarjeta de crédito del VOD. Son como esas historias románticas que veo ahí en ese Blu-ray. Miren, por tan solo 500 bolos. Era impresionante. Deja que todos sepan que ganaste. Son 200 Blu-ray y uno te puede tocar a ti. ¿Qué esperas? Bienvenidos a su programa Detrás del Dinero. Esta semana tenemos la noticia de que Venezuela nuevamente solicitó un préstamo a China sobre los 5.000 millones de dólares. Según algunas cifras, ya estamos ubicados en unos 55.000 millones de dólares de deuda con China. Y por otra parte, en el CIMADI no hay mayor movimiento, estamos hablando de unos 198 bolívares el dólar. El CICAD de 12 pasó a 13 y tanto, y bueno, queda el 6.30 también. Sin embargo, la gran queja de los empresarios es que ninguna de esas instancias obtienen los recursos suficientes para poder sustituir sus ventas. Estamos hablando de todo tipo de ventas, desde alimentos hasta neumáticos de vehículos, repuestos, etc. Incluso el organismo que forma el gobierno para proveer al transporte público, también ahí hay quejas porque no ha llegado lo que se ha ofrecido a nivel de repuestos e insumos. Total que dentro de esta situación, el presidente Nicolás Maduro, en la plenaria de la ONU, dijo que había que cambiar el modelo social y económico, pero bueno, vemos que en nuestra propia casa ese modelo, que de alguna forma ya tiene 16 años, lo que ha producido, incluso en momentos en que el barril se ubicaba por encima de los $100, y la situación que estamos hoy día, alrededor de unos $40 el barril. Sin embargo, esto no alcanza para toda esa masa monetaria que el gobierno debe desembolsar mensualmente. Creo que son alrededor de unos 3 millones de empleados públicos aproximadamente, y cualquier cantidad de ministerios. Cada rato aparece un ministerio nuevo, lo que aumenta la burocracia y los gastos del Estado. Nosotros hoy, para hablar de estos temas, invitamos al profesor Orlando Zamora. Él es administrador, tiene una maestría internacional en economía, y laboró durante unos 26 años aproximadamente en el Banco Central de Venezuela, concretamente en análisis de riesgo cambiario. Y de eso estamos hablando, de riesgo cambiario. ¿Cómo ves en este momento, Orlando, la situación económica, en vista de que también ahora el mes próximo se vence unos 5.000 millones de dólares entre intereses y capitales? Bueno, ante todo, muy agradecido por estar aquí contigo en este prestigioso programa. Mira, la situación financiera venezolana es dramática porque, primero, no hay una claridad de las cifras reales. La producción petrolera está sobredimensionada. Muestra de que escasamente se producirá los 2 billones de barriles diarios. Es las tremendas dificultades de los flujos que hay para cumplir con los compromisos de la nación. Mira, estamos ya en el desenlace de varios años de grandes desaciertos financieros, económicos, de medidas que trajeron como consecuencia el colapso del funcionamiento de la economía, básicamente por la manera en que se hicieron las cosas, ¿no? Esto que se llama el modelo no fue otra cosa que centralizar en PDVSA el 38% de los dólares para que PDVSA fuera el hegemón del aparato económico paralelo, creyendo que la economía podía centralizarse, estatizarse. Entonces, PDVSA como empresa colapsa, pero no ahora,
PDVSA ya tenía un gran déficit en el año 2010. Los compromisos a que fue sometida, sobre todo gasto público, hicieron que PDVSA fuera realmente el Ministerio de Finanzas. Es decir, la masa de recursos que manejó PDVSA en ese periodo fue más grande que la que administró el presupuesto nacional. Porque PDVSA le vendía los dólares al Banco Central, le vendía el 60-62%, pero el Banco Central le daba bolívares. Por lo tanto, PDVSA tuvo un músculo financiero mayoritariamente en bolívares, pero también en dólares. El segundo, dólares, trastoca el funcionamiento de las reservas del Banco Central. Entonces, cae la producción y PDVSA se compromete en unas políticas exageradas en términos de descuentos, de apertura, de ventas a futuro, donde comprometió gran parte de su flujo permanente. Es decir, cuando China comienza a pagarte la mitad de los bienes con productos, lo que hizo fue reducir el flujo cambiario, que era utilizado por el Banco Central para reproducir y mantener unas reservas internacionales sólidas. Todo eso se perdió, el Banco Central perdió su capacidad de mantener reservas sólidas. Eso produjo un gran hueco en la economía porque PDVSA utilizó 326.000 millones de dólares en menos de 10 años. Es decir, PDVSA no necesita dólares porque trabaja en territorio nacional. Banco Central le asignaba un fondo de 300 millones. Cuando se cambia la ley del Banco Central, el artículo 113, un artículo creado ex profeso para que PDVSA no tuviera obligada a venderle los dólares al Banco Central, ese fue el punto que marcó el declive, tanto de la propia institución petrolera, como del propio Banco Central, como del aparato económico en general. Que además PDVSA está alimentando PDVSA, todas las misiones, claro, PDVSA todo creó, el aparataje social, no sí, solamente desplazó, digamos, a finanzas, sí, sino a otros ministerios también que deberían ocuparse de lo social. Sí. PDVSA administró el 55% de todos los recursos que entraron, tanto en bolívares como en dólares. Y hay que hablar mucho de los recursos en bolívares, porque la gente se olvida de que hubo endeudamiento en bolívares, de que hubo dinero inorgánico, de que hubo la mayor recaudación de impuestos jamás vista en la historia de Venezuela. La gente solamente te habla del petróleo porque este ya fue impactante. PDVSA recibió en 16 años el 70% del ingreso petrolero histórico, es decir, duplicó 2 veces y media todo el ingreso petrolero precedente en 98 años. Entonces, todo esto combinó con un abandono de las políticas sensatas, con un gasto desordenado, 5 presupuestos sin ningún tipo de coordinación. Todo esto creó una enorme capacidad de compra en los ciudadanos. Presupuestos se elevaron a 800 millones, el de la Nación, y el de PDVSA está por allí cerquito. PDVSA tiene un presupuesto de más de 750.000 millones de bolívares. Por lo tanto, fue brutal la masa de recursos que crearon demanda, las inversiones públicas, el empleo, como tú lo mencionaste, crear un aparato económico paralelo costosísimo, ineficiente. Fueron creadas más de 1.400 empresas. Solamente empresas de producción social, PDVSA asignó un fondo de 100 millones de dólares que nadie sabe cuál ha sido el resultado de las más de 80 empresas de producción social. Fueron alimentadas más de 100.000 cooperativas y nadie sabe el resultado de esas inversiones que se hicieron. Bueno, llegamos al presente actual, llegamos a esta situación con graves desequilibrios macroeconómicos, un déficit fiscal que raya el 21%, balanza de pago negativa por 5 años. Entonces, ¿qué hizo el Estado para tratar de paliar todo esto? Imprimir dinero. Entonces, Banco Central comenzó a suplir las carencias de PDVSA, la ineficiencia de PDVSA, y toda la demanda en inversiones cuantiosa. La misión vivienda fue un descalabro financiero tremendo. Supuso sacarle al sector bancario más de 26.000 millones de bolívares. PDVSA se endeudó en más de 3.000 millones. Es decir, funcionó una misión muy efectista que logró su efecto final, ¿no? Que el presidente ganara por 1.600 millones, 1.600.000 votos, ¿verdad? Pero la economía se fue trastocando. Los desequilibrios monetarios se hicieron mayores por la impresión de dinero. Hoy tenemos, chicos, una liquidez monetaria de 3 billones de bolívares. La palabra billón hay que recalcarla. Es un número acompañado de 12 ceros. No tiene nada que ver con el billón norteamericano. Entonces, cuando hablamos de billones, estamos hablando de un número que le acompañan 12 ceros. Bueno, la liquidez monetaria está ahorita en 3 billones de bolívares, de los cuales 1 billón de bolívares fue impreso
inorgánicamente, irresponsablemente por el Banco Central para poder complementar este modelo económico que se hizo alrededor de PDVSA. PDVSA creció en el resto de la América Latina, PDVSA construyó plantas eléctricas por lo menos en 7 países, construyó 7 refinerías en el exterior y no construyó ninguna refinería en Venezuela. O sea, ahí lo que hubo fue un gran gasto improductivo. El gasto, porque lo que ve la gente, más allá de los números en la calle, es que el sueldo no les alcanza para poder subsistir. Ya la canasta familiar se fue a más de 32.000, lo que implica que incluso trabajando varios miembros de la familia, a dura pena alcanzan para su subsistencia, ¿no? Sí. Y por otra parte también pareciera como una contradicción. Por un lado el Banco Central emite dinero inorgánico y por otro lado lo retira con los famosos bonos directos para tratar de frenar la liquidez que él mismo genera. pero es una cifra muy ridícula, porque estamos hablando de millones frente a billones, entonces no va a hacer nada el Banco Central. El Banco Central abandonó su rol de equilibrar la política monetaria, ¿no? Pero es que incluso ya no está informando, la ley lo obliga Además a de informarle al público, porque esos son dineros públicos, claro, de cómo está ubicada la inflación y cómo está el índice de escasez, Claro. porque toda persona que desee invertir o incluso resguardar su dinero, tiene que ver con estos indicadores para ver qué va a planificar a corto, mediano, claro, es largo fundamental. La certeza para tú tomar medidas. Es decir, puede haber desequilibrios, pero tú sabes a qué atenerte, porque tienes previamente información de cuál es la tendencia de la inflación, los niveles de escasez, el crecimiento del Producto Interno. Entonces, de una manera irresponsable, incumpliendo hasta con su propia ley, el Banco Central ha mantenido oculta esta información porque es una información adversa, ¿no? Tú mencionabas que la economía, fíjate que la economía recibió 2 billones de dólares, ¿no? Porque la gente solamente habla del casi millón de millones de dólares y deja a un lado todo lo demás, que lo que tiene que ver con CENIAT, ¿no? CENIAT hizo una recaudación histórica increíble, más de 24 subsistemas de impuestos nuevos creados a través de leyes orgánicas. El dinero inorgánico, como acabamos de decir, es la tercera parte del dinero que circula. Lo repito de nuevo, están circulando 3 billones de bolívares, de los cuales el Banco Central imprimió en 5 años la tercera parte, 1 billón de bolívares. Bueno, toda esa inversión fue una inversión totalmente improductiva. El aparato público, como tú acabas de mencionar, absorbió el 38% de estos 2 billones de dólares. Es decir, que para que pudiera funcionar el Estado necesitó 778 mil millones de dólares para mantener los ministerios que tú dices, para mantener las 1.400 empresas. Venezuela se tomó un modelo muy parecido al cubano, que es que alrededor de los grandes ministerios se creaban emporios de empresas, holding de empresas. Entonces aquí en Venezuela 5 ministerios tenían sus propios sistemas de empresas. Las empresas de Guayana, las empresas de distribución, de alimentación, todo lo que estuvo alrededor del Ministerio de Finanzas. Como te dije, se crearon 180 empresas de producción social a un costo de 100 millones de dólares. Que de paso están en rojo la mayoría. Que están de en ellos, rojo ¿no? porque tú no ves productividad, ¿no? Para ser honesto, hubo una fuerte inversión agrícola, pero no se ven los resultados. Fue posiblemente gigantesca, 11 mil millones. Bueno, vemos Pero que se tenemos fue en inversión en importar de improductiva. Uruguay, caraotas de Nicaragua, carne y pollo de Brasil. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Mira, no se invirtió en infraestructura. La construcción de autopistas no pasó los 438 kilómetros. No se construyeron refinerías, no se construyeron oleoductos, no se construyeron hospitales tipo 4. No, es decir, la infraestructura, que es la inversión con la cual una economía fortalece su futuro, se dejó a un lado. ¿En qué se invirtió? Como te acabo de decir, mantener un Estado improductivo, 778 mil millones contando bolívares, porque trabajó, esa parte fue en bolívares, ¿verdad? ¿Qué significaron las importaciones? Bueno, que vivíamos como si fuésemos un país altamente productivo y la mitad del ingreso petrolero se fue en importaciones. Si consolidamos la balanza de pago, llegamos a la conclusión de que Venezuela en 16 años importó 505.400 millones de dólares. Es decir, la cuarta parte de los 2 billones de dólares que fueron administrados tanto en bolívares como en dólares. Claro, importaciones que han prácticamente
si no ha acabado, Claro. han socavado a la industria nacional. Por supuesto. Que antes producía una cantidad, digamos, de alimentos, de productos, de insumos, etcétera. Ahora, el problema ya, nos quedan unos minutos, es qué es lo que va a pasar, porque al fin y al cabo el 96% del ingreso de divisa es producto de la venta del petróleo. Si se hacen unas estimaciones de 2.300.000 barriles diarios y a eso le quitamos alrededor de unos 700.000 que van para China, que prácticamente ya China los pagó, ¿no? Por la misma deuda. No está entrando nada cash por ese lado. Le quitamos 700.000 más para el consumo del mercado interno, gasolina y otro tipo de productos. Y de eso le quitamos, aunque ha bajado un poco, lo que se le da a Petrocaribe, que debe estar por el orden de unos 250.000 Sí, ha caído mucho. barriles diarios, porque a Cuba se le siguen dando unos 100.000 barriles diarios, y el resto pues se reparten alrededor de otros 100.000. O sea, lo que queda después de nosotros restar esto, y además calcular que Venezuela está importando petróleo ligero para poder mezclarlo con el petróleo crudo, que son gastos que tiene que hacer PDVSA también. O sea que lo que obtiene sobre cada barril tiene que quitarle un porcentaje X de lo que está importando en petróleo ligero. Total que al final lo poco que queda es lo que se vende cash a Estados Unidos y lo que está ingresando. Hasta Ali Rodríguez, que fue ministro de Finanzas y embajador en Cuba, ayer estaba alertando que había que reducir el gasto público y que había que cambiar el modelo económico. Finalmente, ya para terminar, ¿cómo ves la situación, hacia dónde vamos y qué propone? Mira, la situación venezolana es dramática porque conservadoramente se pensó que este año iban a ingresar 35.000 millones de dólares por vía de exportaciones petroleras. La realidad ha demostrado que esa cantidad es inferior a eso. Hubo que hacer enormes sacrificios, que fue restarle a la gente de medicina, productos, bienestar, repuestos, para poder cumplir unos compromisos de servicio de deuda cercanos a los 8.000 millones. Lo dramático es que los mayores compromisos van a estar el año que viene, posiblemente cercano a los 10.000 millones de dólares. Y el año 17 también un monto muy parecido. Por lo tanto, van a ser crecientes los compromisos de pago de deuda y el ingreso petrolero se va a reducir y automáticamente también se va a reducir el ingreso de tributario, ¿verdad? Venezuela ya tiene un límite en cuanto a la dependencia extranjera, prácticamente está fuera de los mercados internacionales por las altas tasas que tendría que pagar. Y los convenios chinos, que son unos convenios opacos, no conocidos por el ciudadano común. Bueno, son chinos. Son chinos, tienen una gran limitante, ¿no? Y nunca olvidemos que la mitad es en bienes chinos, por eso es que vemos tanto autobús rojo circulando por todo el territorio nacional. Bueno, la escasez va a continuar, porque la escasez ya es un problema estructural. Al tú ya no depender de las importaciones, no tienes cómo. Recordemos que diariamente hacen falta 11 millones de litros de leche. Hacen falta 1.400 toneladas de carne, y eso no los pueden satisfacer si no es una economía creciente. Sí, o sea que tú crees que finalmente, y para terminar, ¿tú crees que después de las elecciones del 6 independientemente de lo que ocurra, el gobierno vaya a ir a una reforma fuerte? Mira, es inevitable. Y hay quien dice que debe ser antes, pero lo más seguro es que sea el año que viene. Es inevitable un tipo de cambio único. Es la única manera en que el Estado puede administrar el escaso y limitado flujo cambiario. Es inevitable la subida de la gasolina. Es inevitable que los ciudadanos tengan que buscar nuevas fuentes de ingresos, por lo tanto los venezolanos tendremos que tener un trabajo adicional. Va a ser un proceso largo, no tan largo, yo diría que va a ser más largo el proceso de transición que el proceso propiamente de estimular la economía. En otras condiciones, con otra visión, Venezuela debe responder en términos más cortos de lo que pudiéramos esperar, sin ignorar las enormes dificultades de desequilibrio que estamos viviendo ahora. Bueno, esperemos que se componga para bien para todos los venezolanos. Nosotros queremos agradecerle a Orlando Zamora su presencia en nuestro programa y a ustedes, queridos televidentes, nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana.
Invierte más para ganar más. Incrementa y mantén el saldo de tu cuenta corriente remunerada BOD y disfruta de un mayor rendimiento para tu dinero. Hagamos negocio.